ahorita que entré y encontraba la palabra legado, porque de eso quiero hablar esta noche. Entonces estoy seguro que ha sido Dios el que ha puesto en mi corazón traer esta palabra. Mis apóstoles, el apóstol Julián Aldana, la profeta Neris Brito, que me enviaron a esta hermosa nación, les envían un enorme abrazo a ustedes. Les voy a decir que solo 3 lo recibieron. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 1, mis amados, dice algo muy importante ese texto. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 1. Dice la palabra del Señor: ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El texto es poderoso, y más si lo contextualizamos un poco. La iglesia de Corinto está recibiendo a algunos falsos maestros que llegaron con una doctrina contraria a la que el apóstol había puesto para fundamentar a la iglesia. Venían con otras enseñanzas, venían con otros principios, y en medio de controvertir un poco de lo que el apóstol Pablo había enseñado versus lo que ellos como falsos maestros enseñaban, llegaron a un punto importante y dijeron: nosotros tenemos cartas de recomendación, nosotros tenemos cartas de quién nos recomiendan. Y la pregunta es: ¿ese apóstol Pablo que los fundamentó a ustedes trajo carta alguna vez? Entonces la iglesia de Corinto se pregunta esto y hace saber de una u otra forma al apóstol Pablo, y este hombre maravilloso de Dios responde de esta forma magistral diciendo, en otras palabras: si ustedes necesitan carta, léanse entre ustedes mismos. Lo voy a volver a decir: si ustedes necesitan cartas, léanse entre ustedes mismos. El apóstol Pablo, con toda la sabiduría, está diciendo: vayan testimonio por testimonio, casa por casa en la iglesia, y desen cuenta que la familia que se iba a separar ya no se separó, que el hijo que estaba en las drogas, Dios rompió la cadena de la drogadicción. Vayan y desen cuenta que el que estaba enfermo fue sanado. Lean esa carta y se darán cuenta que Dios mismo me recomienda a través de la obra de Dios en ustedes. Esto, amado pastor, me encierra una idea en mi mente, 2 ideas importantes, en mi mente, que me inquietan y que quiero dejarla en el corazón de la iglesia. La primera es que el apóstol Pablo está diciendo que cada uno de los que estamos aquí para este tiempo también somos cartas leíbles, y que en cada uno de nosotros se puede leer o no la misericordia de Dios, la piedad de Dios, la palabra de Dios, y que nuestro testimonio tiene influencia. Vengo de una ciudad pequeña, 300,000 habitantes en comparación a Guayaquil. Es de las ciudades más pobres y ciudades capitales más pobres y pequeñas de mi país. Pero, señoras y señores, ahí hemos visto a Dios levantar un movimiento, especialmente de jóvenes, y mi esposa y yo pastoreamos cerca de 500 jóvenes en nuestra ciudad. Y hemos entendido una cosa y aprendido que ellos pueden retener el 30% de lo que yo digo, pero se quedan y capturan con el 70% de lo que yo muestro. En otras palabras, hemos aprendido que para poder influenciarlos a ellos no se les dice oren, sino que se les dice oremos. Papá que estás aquí, si tú quieres influenciar a tus hijos, no se dicen vaya a la iglesia, sino que se dice vamos a la iglesia. Papá que estás aquí, no se le dicen así se sirve a Dios, sino sirvamos a Dios. No se le dice sirvan ustedes, sino sirvamos a Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo dice: hay poder en nuestro testimonio, porque de eso depende qué están leyendo de nosotros. Y me inquieta, iglesia preciosa, esta noche preguntarte qué se lee de ti.
Voy a volverlo a preguntar porque los perdí a todos. ¿Qué se lee de ti? ¿Será que en tu testimonio se está leyendo lo que Dios ha hecho contigo? ¿Será que en su testimonio eres una carta leíble de lo que has recibido en esta casa de parte de Dios y de lo que te ha sido fundamentado? Pero la segunda inquietud que llega a mi corazón con este texto es que ellos estaban casi que rayando en la deshonra de un instrumento de Dios, como Pablo había sido para sus vidas. Yo creo que los tiempos han cambiado. Yo creo que hay una nueva generación de la iglesia levantándose. Yo creo que hay una iglesia pluripotencial. El domingo les hablo un poco de eso, con una capacidad, con una preparación importante. Pero esa iglesia, por mucho que se actualice, nunca puede perder esencia. Y hay algo fundamental que la iglesia de hoy debe tener claro, y es que yo soy el resultado de la oración de alguien. Lo voy a volver a decir: yo soy el resultado de la oración de alguien. Ahora me voy a encargar y te vas a encargar de que miles sean el resultado de tu oración. Yo no estoy aquí porque yo soy lindo, yo no estoy aquí porque bien nací en una familia exclusiva, no tengo nada que ver con eso. Estoy aquí por la misericordia de Dios, pero también porque soy el resultado de gente que oró por mí. Mi apóstol nació, mi pastor nació en la costa colombiana. De la costa colombiana, cuando recibe el llamado, se va a preparar a Medellín. Luego que se va a preparar a Medellín, a sus 28 años termina su seminario y luego se va a pastorear una iglesia. Luego que pastorea una iglesia, lo mandan a diferentes ciudades. Luego le dicen: vaya al norte de Colombia, a Maicao, La Guajira, y allá abra una iglesia. Abrió una iglesia, prosperó, levantó una edificación de 3 pisos, estaba cómodo. Pero cuando mi apóstol estaba en su mejor momento de comodidad, le dijeron: váyase a Riohacha, La Guajira. Él pudo haber dicho que no. Llegó a Riohacha, La Guajira, con sus hijos, con su esposa. Meses después su esposa falleció. Luego de eso, mi apóstol siguió trabajando en la obra, se casó con la que hoy es mi pastora y siguió avanzando. Yo no puedo decir que estoy aquí solo porque soy bello. Estoy aquí porque Dios hizo algo y porque un hombre abrió camino para mí y porque un hombre sacrificó su vida para que yo pudiera estar aquí también. Por eso la generación de este tiempo debe comprender que la llave que abre todas las puertas es la gratitud. Amén. Es la honra. La iglesia, me convertí cuando tenía 19 años, hoy tengo 40. La iglesia estaba en la otra calle de mi casa, nunca había querido ir, pero pasaba algo particular, y es que nosotros nos quedábamos hasta altas horas de la noche jugando dominó. No sé si eso se entiende aquí. Y veíamos que los cristianos, pastor, pasaban de 2 en 2. Y nosotros decíamos: qué raro los cristianos a esta hora. Pero era que estaban orando por mi barrio. Entre esos pasaba la que hoy es mi bella esposa. Yo soy el resultado de la oración de las 12 de la noche del barrio, de la iglesia del barrio, que pasaba, que mientras nosotros estábamos en los deleites de este mundo, ellos creían que en ese barrio se podía levantar algo grande para la gloria y la honra del Señor. Mis queridos hermanos, debemos honrar al que nos llamó en medio del desánimo. ¿A quién se los digo? Debemos honrar al que nos hizo una llamada en pandemia. Debemos honrar a los hombres de Dios que se han levantado y que se han esforzado para traerte una palabra. Soy evangelista también, amo todos los ministerios, soy pastor, y para mí el ser pastor es una cosa maravillosa. Hay muchos en redes sociales que no sabemos si se congregan, que abren el live solo para hablar mal de otras iglesias, y la iglesia fascinada con eso. Pero hay algo poderoso que el pastor de la casa, en la pastora de la casa, y es que cada semana navega en el corazón de Dios, encuentra un mensaje con tu nombre y te trae alimento desde este altar. Eso no tiene precio. Somos el resultado de la oración de alguien. Mi mamá fue formada por monjas católicas, pero mi mamá era como una católica toda extraña, porque mamá nos decía desde pequeño: por favor, no recen, oren. Cuando íbamos a las fiestas en la costa, le llamamos colombianas parrandas, vallenatas,
La tradición era que para tomar la botella de whisky todo el mundo tenía que poner dinero desde su cartera. Mamá en la madrugada, todos los días o cada vez que sabía que íbamos a salir, en un descuido tomaba textos bíblicos, Salmo 91, Salmo 23, lo ponía en la cartera. Y cuando estábamos en la fiesta y alguien decía, vamos a poner por la botella, yo sacaba mi cartera y encontraba el Salmo 23, Jehová mi pastor y nada me faltará. Mi mamá decía, aquí tengo tres hijos, Señor, toma uno para ti, que uno de ellos se haga sacerdote. Y como Dios la entendió, me hizo pastor. Yo soy el resultado de la oración de una mujer que entendía que uno de sus hijos tenía un propósito para su gloria y para su honra. Somos el resultado de la oración de alguien. En el reino de los cielos, los llaneros solitarios no funcionan. No funcionan. El apóstol Pablo, de una u otra forma, está haciéndole entender a la iglesia que no es la forma correcta de corresponder al esfuerzo, al trabajo que un instrumento de Dios había hecho. Ahora bien, es importante entender algo. El apóstol Pablo nunca estuvo en contra de las cartas. De hecho, siendo Saulo, él tenía cartas para perseguir a los del camino, a los hijos de Dios. El apóstol Pablo conocía lo que eran las cartas, pero detrás de eso había una deshonra. Pero no solamente eso, mis amados hermanos, sino que ahora el apóstol Pablo, con toda la sabiduría, habla desde una posición exacta, y es desde la posición del pionero. Pablo estaba hablando como el primero, como el pionero, como alguien que Dios había levantado para abrir camino en esa ciudad, en esas familias, con toda la autoridad que Dios le había dado. La crisis del liderazgo de la iglesia de este tiempo consiste en que nadie trabaja para otro. Ya no hay pioneros. Hay gente construyendo sus propios reinos. Hay gente construyendo sus propios imperios. Y está bien que trabajemos por nuestras familias. Pero mis amados hermanos, nadie quiere trabajar por el ministerio de otro. Nadie quiere trabajar por los que vienen de camino. Mi plataforma, en Riohacha tenemos Aviva Río. Es el movimiento de ciudad. Convocamos miles de jóvenes al año en nuestra ciudad. Hacemos la fiesta de la juventud, 1.500 jóvenes. Ruta de salvación, 1.200 jóvenes. Convocamos a la familia. Es más, nosotros le hacemos una feria empresarial juvenil. Ahorita les cuento un poco de eso para que ellos puedan contratar, para que sus empresas puedan contratar. Buscamos la manera de bendecirlos, pero en uno de nuestros eventos siempre abrimos espacio para uno que viene de camino, para aquel que está luchando en sus comienzos, pastor, para aquel que no le abren las puertas. Siempre buscamos a alguien que acaba de grabar una producción, que acaba de grabar un video, y si Dios nos guía, lo ponemos allí para que se inspire, porque al final de la historia, eso es negocio para todos. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Que entre más seamos, más va a avanzar el reino. Que mientras más jóvenes sean inspirados, más va a avanzar el reino. Que mientras más tengamos nuevos ministerios, más va a avanzar el reino. Pero hoy no hay pioneros. Hoy hay líderes egoístas que solo trabajan para sí mismos. Yo tengo algo claro si de legado se trata de hablar, y es que mis hijos, Gabriela, que tiene 12 años, Luis José, que tiene 10 años, el piso de ellos va a ser el techo mío. El techo mío va a ser el suelo de ellos. Hasta donde yo llegue, ahí ellos van a comenzar. Y la pregunta hoy es, ¿estamos trabajando como pioneros? ¿Estamos preparando las nuevas generaciones? ¿Estamos pensando cuál es el legado de nuestra familia? ¿Estamos pensando cuál es el legado de nuestros hijos? ¿Estamos pensando en la nueva generación? Hay una crisis en el liderazgo, y esto, mis amados hermanos, nos ha llevado a algo más. Nos ha llevado a un escenario parecido al de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Jueces, capítulo 2, versículo 10. Ese texto dice claramente: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a quién, a Jehová. Que no conocía a quién, a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Había una generación que estaba lejos de Dios.
Había una generación que no conocía la obra. Había una generación que no tenía nada que contar porque no había visto la gloria del Señor. Literalmente esa generación había dejado de ser testigo de la obra manifiesta de Dios en sus vidas. Ante esto, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Levantar a un pionero llamado Otoniel. En otras palabras, levantar al primero de los jueces. La crisis que hoy tiene de identidad, las nuevas generaciones de la iglesia se enfrentan solo hasta que se levanten los primeros, los pioneros que muestren el camino para las nuevas generaciones. Que abran paso para los que vienen de camino. Que abran paso para los que vienen detrás de ellos. Cuando hablamos de pioneros, me llama la atención que viene de la palabra argego, que significa uno que construye una ciudad para que otros la habiten. Cuando hablamos de pionero, estamos hablando de el que pavimenta la vía para que otros pasen a una mejor velocidad que la de él. El pionero es el que construye una familia para que otros nazcan en medio de esa familia. Alguien definió un pionero de esta manera, mis amados hermanos. Un barco va llegando a la orilla, pero antes de llegar a la orilla, estando muy cerca en la costa de la orilla, encalla. Todos quedan en la embarcación, pero el pionero busca una cuerda. Pone una punta de la cuerda en el barco, se tira al mar, se arriesga, nada, llega a tierra firme y luego tensiona la cuerda en el mar. El resto de la embarcación termina pasando por esa cuerda. ¿Quién es el pionero? El que se arriesgó. ¿Quién es el pionero? El que terminó salvando a otros. Y allí tenemos que ir. Si queremos dejar un legado, tenemos que pensar que tiene que levantarse uno que lo haga primero. Lo voy a volver a decir, uno que lo haga primero. Yo me convertí a los 19 años, entregué mi vida a Jesús. Yo no soy tercera generación de pastores. Yo no recibí ninguna herencia espiritual, pero yo no me puse a llorar por eso. Desde que conocí a Jesús entendí que por mí se iba a abrir la puerta para que mi familia entrara. Y esa mamá católica luego la bauticé. ¿Por qué? Porque todo sucede hasta que se levanta uno que lo haga primero. Y yo vine desde Colombia a hablarle a una iglesia de pioneros. Aquí no me creen, voy para acá. Yo vine desde Colombia a hablarle a una iglesia de pioneros. Estoy hablando con una generación de valientes que se va a levantar y lo va a hacer primero. Dígale al que está a su lado, debes hacerlo primero. En el 2007, yo me casé de 24 años. Luego entendí que me casé tan joven por todo lo que venía. Necesitábamos estar mi esposa y yo juntos. En el 2007 empezamos a liderar los jóvenes. Llegamos al ministerio juvenil con una nube de sombra que no estaba solamente sobre nuestra iglesia, sino sobre todos los ministerios juveniles de la ciudad. Y era que los mismos pastores decían, en Riohacha los ministerios juveniles no crecen. No, aquí tener 40 jóvenes es una multitud, no se puede tener más de eso. Y mi esposa y yo empezamos a orar y a decir, Señor, creemos que las nuevas generaciones están siendo atadas por esas palabras. Y empezamos a predicar. Dos cosas hicimos durante 3 años: palabra y presencia. Entendimos que, con todo respeto, porque no sé si en casa lo hacen, pero en mi caso entendimos que no podíamos perder el tiempo con dinámicas, con juegos, sino que la nueva generación necesitaba palabra y presencia. Pasaron 3 años de palabra y presencia, y cuando llegó el 2010, no había nadie más que llegara a la iglesia. Antes unos cuantos se iban en el culto de jóvenes. Pero cuando llegó mediados del 2010, los jóvenes empezaron a llegar. Se llenó el auditorio, que no hallábamos qué hacer con tantos jóvenes. Y abrimos la primera reunión a las 4 para nuestros prejuveniles y a las 6 para nuestros jóvenes. Ahora empezamos a ver el crecimiento y la respuesta de aquella oración en la que decidimos romper esa sombra que estaba sobre los ministerios juveniles.
hasta antes de pandemia, porque a todos nos golpeó. Éramos 600 jóvenes en la iglesia. Pero recuerdo que en el 2010 yo dije, vamos a hacer la primera fiesta de la juventud. Llamamos al pastor Cachito Luna, hijo mayor del pastor Cas. Le dije, pastor, venga a contarnos tu testimonio, que tiene un testimonio particular. Y él fue, y recuerdo que en el parqueadero del estadio pusimos 1000 sillas. Y aparecieron los que nunca hacen ni dejan hacer. Pastor, 1000 es mucho. Eso no pasa aquí. En Riohacha no pasan esas cosas. Pero yo he creído fielmente que al final de la historia el mundo será conquistado por los dispuestos. Un momento. Porque a veces tenemos muchos preparados que no están dispuestos. Pero los dispuestos tarde o temprano terminarán preparados. Y mi esposa y yo estábamos dispuestos. Y escuchamos tantas cosas, pusimos la tarima, pusimos la silla, y antes, 2 horas antes que dejamos todo listo del evento, me senté frente a la tarima y entró en mí lo que yo llamo la crisis antes del evento. Luis José, ¿por qué no pusiste 500? ¿Por qué pusiste 1000? ¿Por qué no fuiste más humilde? Hubiese puesto 600. ¿Por qué 1000? Me fui a casa. Le dije a mi esposa, ¿tú recuerdas todas aquellas cosas que dicen que no pasan en Riohacha? Pues hoy van a empezar a suceder. Porque hay unos pioneros que se levantaron y que entendieron que alguien tiene que hacerlo primero. Regresamos al lugar, le pedí a mis pastores que abrieran el evento, y cuando mis pastores abren el evento, bendicen la ciudad. Y cuando mi apóstol se baja me dice, hijo querido, está lleno hasta atrás. Está lleno hasta atrás. Y cuando él me dice eso, yo parecía niño con juguete nuevo. Salí corriendo, subí a tarima y habían 1000 jóvenes entre las sillas y 500 de pie. Al final de la historia, el mundo será de los dispuestos. Si yo les contara mi primer mensaje, en mi primer mensaje yo lo tenía preparado. Un estado de conciencia me había llevado a eso. El domingo les puedo contar un poquito. Y preparé mi mensaje. Y faltaba que alguien en un campo blanco, no sé cómo le llamen acá, donde se está abriendo una iglesia, fuera a predicar. El encargado no fue. El suplente no podía. El suplente del suplente del suplente no podía. Y el suplente del suplente del suplente del suplente tampoco podía. Y al final dijeron, Luijo, Dios te ha llamado. No, es que no tenía más opción. Aunque al final lo espiritualizaron, no había quien más fuera. Pero yo estaba consciente de lo que Dios me había hablado. Yo estaba dispuesto a pagar el precio por lo que Dios tenía que hacer, con lo que Dios quería hacer. Llegué, habían 15 personas. Para mí habían 150,000. Me paré allí y empecé a predicar. Si alguien apareciera de aquella primera prédica, lo más seguro es que te va a decir que no me entendió nada. Probablemente le dije a Judas Pedro, a Pedro le dije Juan. Pero Dios veía que ahí había un hombre soñando y dispuesto. Dios me había hablado de orar por los enfermos, así que dije, ¿quiénes de los que están aquí están enfermos? Y de los 15 pasaron 14. Ellos solitos hicieron una línea aquí y yo empecé a orar uno por uno. ¿Qué tienes? Me duele la muela. Sánalo, Señor. ¿Qué tienes? Me duele la cabeza. Sánalo. Y cuando iba por la mitad de la línea, encuentro a una niña muy pequeña. Y le digo, ¿qué tienes? Y ella se quita los ojos, las gafas, perdón, y me muestra sus ojos y me dice, tengo un ojo desviado, pastor. Yo no era pastor, pero ella concluyó que yo tengo un ojo desviado, pastor. Y yo empiezo a orar, pero empiezo a decir, Señor, yo vine a orar por dolores de cabeza, por dolores de... Yo no vine a orar por un ojo desviado. Sin embargo, tomé mis 2 dedos, los puse sobre los dedos, los ojitos de la niña, oré, la niña cayó y seguí orando. Cuando llegué al final, la niña se levantó y salió corriendo a su casa. Acto seguido, viene la niña con el papá, la mamá, el perro, el gato, los hermanos, todos vinieron. Y de repente en toda la entrada del parqueadero, dice el papá, ¿quién fue el que oró por mi hija? Y yo con miedo dije aquí, fui yo, Señor.
y dice: pastor, mi hija nació con un ojo desviado. Nadie, no habíamos podido hacer nada, usa lentes desde muy pequeña, llegó a la casa diciendo que un pastor oró por ella, y cuando le quité las gafas, sus ojos estaban completamente derechos. ¿Por qué? Porque al final de la historia, el mundo será de los dispuestos. Y yo sé que vine a hablarle a una iglesia que está dispuesta para creer por cosas. No los perdí. ¿Quién quiere recibir esta palabra? Sé que aquí hay una generación que está dispuesta. Por eso yo vine a declararte que crecerás como nunca habías crecido, que te multiplicarás como nunca te habías multiplicado, que prosperarás como nunca habías prosperado y que avanzarás como nunca habías avanzado, porque en casa hay corazones dispuestos. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Otoniel representa a una generación de jueces, a una nueva era, a un nuevo tiempo. Pero volviendo a mi texto central, ya me volé medio mensaje, tendría que volver a las cartas. Le dije hace un rato, claro que el apóstol Pablo conocía las cartas, las usó antes de Cristo y las usaba para hacer recomendaciones a Timoteo y a muchas personas más. Pero si de cartas habláramos, hay una en particular escrita por el apóstol Pablo que a mí me enloquece. Y quiero que ahora me regale toda su atención, porque yo hasta ahora estaba en la introducción del mensaje y yo apenas voy a empezar a predicar. Filemón, capítulo 1, versículo 8. Anótelo, porque usted esto lo va a estudiar en casa con calma. Filemón, capítulo 1, versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirva en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que como esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tiene por compañero, recíbele como a mí mismo. El apóstol Pablo está en sus prisiones y aparece un hombre. De alguna forma llegó Onésimo en ese escenario. Pablo le predica, nace en Cristo Onésimo, pero resulta que al parecer un tercero llega y le dice: Pablo, este Onésimo es un esclavo que se le escapó a tu otro hijo espiritual, Filemón. Filemón era alguien con muchos recursos, la ley permitía que tú tuvieras esclavos. En aquella época había millones de esclavos, tanto que los dueños de unos esclavos evitaban que los esclavos se comunicaran, porque ellos eran tantos que el día en que se unieran podían derrocar cualquier estado. Y Filemón tenía a un esclavo llamado Onésimo. Onésimo al parecer le roba a Filemón, a su señor, y sale corriendo, llega a Egipto y luego da las prisiones de Pablo. Pablo le predica y ahora Pablo está en un problema, porque este que está aquí con él le faltó a al otro que está allá, y los dos son sus hijos espirituales. Y con toda la sabiduría del cielo decide Pablo escribir esto, y me llama la atención que el apóstol Pablo en un momento del texto dice: yo pudiera quedármelo, pero quiero que tu favor sea voluntario. El apóstol Pablo estaba lejos de cualquier abuso de liderazgo. Él sabía que era lo correcto, pero no se lo quiso imponer a Filemón. Pero en el texto hay tres palabras que me enloquecen. Primera palabra, primera frase, el apóstol dice: también es mi hijo. En otras palabras, ahora es tu hermano. Querido Filemón, ¿recuerdas aquel esclavo que te robó, que te representó una pérdida a tu patrimonio porque tú lo compraste y además de eso te robó y se fue? Quiero decirte que ahora conoció a Cristo y que ahora es tu hermano en la fe. La base del legado
está fundamentada en el perdón a las nuevas generaciones y a los que se equivocaron un día. Lo voy a volver a decir. El apóstol Pablo le está diciendo: Filemón, recuerda a este que te falló, este está conmigo, nació en Cristo, es tu hermano en la fe, así que ahora recíbele como a mí mismo. En otras palabras le está diciendo: Filemón, este hombre es un hombre nuevo y ahora es correcto que tú le recibas. La iglesia tiene que crecer en un ambiente de restauración para los que un día cayeron. Lo voy a volver a decir. La iglesia tiene que crecer en un ambiente de restauración para los que un día cayeron. No podemos seguir siendo el mismo ejército que da tiros de gracia sobre sus propios soldados. Y probablemente en casa esté un Filemón esta noche escuchándome. Probablemente hay alguien aquí, hay un Onésimo que se equivocó, que falló y que ahora está en un proceso de restauración y que debe entender que hoy le queremos recibir nuevamente para que pueda caminar nuevamente en el propósito del Señor. Iglesia querida, déselo fuerte al Señor. Filemón, Onésimo es tu hermano en la fe. Ya no es el mismo que se escapó, ahora fue libre. La Biblia dice que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Pero Onésimo no solamente tiene que recibir eso, Filemón, no solamente tiene que recibir eso, sino que número 2, ahora Pablo le dice: ya no es tan inútil como antes, porque ahora te será útil. Lo más grande es que la palabra Onésimo traduce útil, y parece ser que irónicamente el apóstol Pablo está haciendo un juego de palabras, como unas rimas de rap. Está diciendo: Onésimo útil, que antes te era inútil, resulta que Onésimo útil ahora sí te es útil. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: el que te hizo daño no solamente es tu hermano en la fe, sino que Dios puso propósito en él. Dios puso propósito en él. El apóstol Pablo tenía corazón para entender que por mucho que se haya equivocado, Dios es tan bueno para preparar segundos tiempos para los que se equivocaron un día. Dios prepara segundas temporadas. ¿A quién se lo digo? Dios prepara segundas temporadas. ¿Quién lo quiere recibir? Dios prepara segundas temporadas. En el 2010, recuerda que les dije que nuestro ministerio había crecido, los jóvenes se habían multiplicado. Estábamos en un momento poderoso de nuestra vida, mi esposa y yo. Estábamos viendo milagros, estábamos viendo sanidades, la multiplicación. Nos faltaba algo que habíamos querido, tener un bebé. Mi esposa quedó embarazada y yo como todo primerizo se lo hice saber a todo el mundo. Me encontraba con él en el parque y me decía: Luijo, ¿cómo estás? Voy a ser papá. Llegué al culto de jóvenes. Primer culto, voy a ser papá. Segundo culto, voy a ser papá. Viernes de poder, voy a ser papá. El próximo día del Padre yo espero regalos, decía. Mi esposa empezó a experimentar un sangrado. Habíamos estado luchando con hospitalizarla, salir. Y un día estoy en mi oficina. Hasta el año pasado trabajé 16 años en el sector público, en el ministerio y en el sector público. Hacía las dos cosas. Y estando en la oficina me llaman y me dicen: tocó traer a tu esposa, está enferma, está sangrando. Y yo me monté al carro confiado y dije: tú estás en control de todas las cosas, Señor. Apenas llegué, oro por ella, y 1 hora más tarde estamos en casa y seguimos esperando al bebé. Pero cuando llegué me encontré con la pared, como decimos en la costa colombiana. Alguien me dijo: Luijo, Blanca está en un procedimiento, le están haciendo un legrado porque perdió el bebé. Para mí fue duro eso. Pero lo que todo el mundo dice es que son jóvenes. Era un sueño para nosotros, lo anhelábamos, y para mí fue duro eso. Cuando llegué, después del procedimiento, a mi esposa la pasan a la sala de reposo, y cuando la saludo, mi esposa llora. ¿Qué se le puede decir a una mujer que acaba de perder a su bebé? No, para mí no había palabras. Mi esposa y yo tenemos una regla: si uno se cae, el otro tiene prohibido caerse también. Y yo estaba derrumbado por dentro, pero como la encontré llorando, yo decía: no me puedo caer yo también. Y traté de decirle algo, oré por ella. Pero afuera de la clínica estaban los amigos, los pastores amigos, estaban muchos de nuestros líderes.
acompañándonos y dándonos fortaleza. Luego nos tocó irnos a la casa de mis suegros, porque mi esposa y yo vivíamos en un segundo piso, una segunda planta, y como ella le acababan de hacer un legrado, no podía subir escalera. Entonces nos fuimos a la casa de mis suegros, y en la que era la habitación de ella de soltera, nos las acomodaron y ahí dormimos. Llegó un momento que a todos nos llega, y que no queremos que nos llegue después de un proceso como este, y es el momento en que hay que apagar las luces, cerrar la puerta y quedarnos solos. Y mi esposa se acomodó, se durmió enseguida. Cerré la puerta, apagué la luz y me senté en la cama. Nunca había sentido al diablo hablarme tan cerca. Pero ¿por qué si Dios te usa para otros, no te usa para ti mismo? ¿Y por qué si este momento usted también se tiene que manchar por esto? ¿Y por qué tantas cosas? Y recuerdo que tomé las manos de mi esposa, la acomodé como pude, la medio desperté, la medio senté y tomé la mano de ella, y mientras yo lloraba y ella lloraba, le dije: Señor, no entiendo qué pasó, no tengo palabras para entender, esta mente tan corta no puede entender tu voluntad, pero una cosa sí quiero decir hoy, que de la boca de esta mujer ni la boca de este hombre nunca saldrá una palabra en contra de tu voluntad. Ese día yo viví literalmente lo que dice la Escritura: resistid al diablo y él huirá de vosotros. El ambiente cambió inmediatamente. Satanás huyó. Llegué aquí a Guayaquil ayer. Llego a Riohacha el 2 de diciembre. Cuando yo llegue a mi casa y yo diga: buenas, llegó papá, mi casa se va a derrumbar. Porque arriba mi hija de 12 años y mi hijo de 10 años van a venir. Llegó papá, tumbando todo por delante solo por venirme a abrazar. Y si me preguntara por lo que pasó en el 2010, respondería: yo recuerdo eso como aguas que pasaron. Porque Dios creó una segunda temporada. Y lo que perdí en el primer tiempo, Dios me lo multiplicó en la segunda temporada. Dios es un Dios de segundos tiempos. Y yo vine a anunciarle a alguien que una segunda temporada comienza. Después de este aniversario, iglesia querida, vienen mejores años, vienen años de fructificación, vienen años del despertar de las nuevas generaciones, alguien que lo reciba. Yo vine proféticamente a decir que vamos a ver nuevos líderes levantarse en la iglesia, vamos a ver nuevos predicadores levantarse en la iglesia, porque viene una segunda temporada. Y Filemón está recibiendo de parte del apóstol Pablo una orden. Filemón, Dios despertó propósito en él. En el primer tiempo te falló, pero en el segundo tiempo es un hombre útil para ti. Pero la tercera frase que me enloquece es que el apóstol Pablo dice: recíbelo como a mí mismo. Si mi apóstol viviera en otra ciudad y no estuviéramos en la misma iglesia, y mi apóstol me anunciara: Luis José, voy para tu ciudad, pero me quiero quedar en tu casa, ¿sabe qué haría yo? Desocuparía mi habitación, que es la mejor de la casa. Pondría sábanas nuevas, metería una nevera pequeña y la llenaría de todo lo que a mi apóstol le gustaría comerse. Le diría: mi apóstol, use el aire acondicionado todo el día si quiere, que luego pagamos esa factura de energía, como sea. Me pararía a la puerta solo a esperar que mi apóstol dijera: Luis José, necesito algo, y volar para honrar al instrumento de Dios. Yo me imagino que Filemón haría lo mismo si cuando Pablo le decía: voy para tu casa, Filemón encendía el aire, ponía las mejores sábanas, llenaba la nevera y se paraba a la puerta. Y ahora el apóstol Pablo le está diciendo a este que te falló, que te estoy enviando, recíbelo como si yo fuera. Ahora imagínese a Filemón poniendo las mejores sábanas, llenando la nevera, encendiendo el aire para el esclavo que le faltó. Pablo estaba diciendo: celebremos el propósito que acaba de nacer, porque así como tú tuviste un turno, ahora Onésimo tiene su turno. Vamos a celebrar este ministerio que está naciendo. Así que recíbelo como a mí mismo. Y para eso hay que tener corazón. Son 17 años escuchando a los jóvenes quejándose en que se frustraron porque en casa, porque en la iglesia no propiciaron una segunda temporada para ellos.
Porque en casa nadie paró sus sueños para construirlo de ellos. Porque no les creyeron por el error de la primera temporada. Pero esta iglesia se va a convertir en especialista de levantar a los que un día se cayeron. Dios va a traer una unción de restauración sobre ustedes. ¿Quién la va a recibir esta noche? Para levantar a los que un día se cayeron. Pablo lo sabía. ¿Sabe por qué Pablo lo sabía? Y voy terminando. Momento solemne. Están orando. El Espíritu Santo dice que aparten a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Primer viaje misionero. Y cuando ellos salen aparece alguien llamado Marcos, originalmente llamado Juan Marcos. Y aparece con ellos. Pero ¿sabe quién era Juan Marcos? En mi región decimos el pechichón de la casa. No sé si eso se entiende. El consentido de la casa. ¿Sabe quién era Juan Marcos? El que no le gustaba la yema del huevo, ni tan blanda ni tan dura. El que no comía todo. Mami, no quiero eso hoy. Y le vamos a salir a correr y hacer otra cosa. Ese se fue al viaje misionero. Y estando allá como que le dio una mamitis aguda. Y dejó a los apóstoles y se fue. Y el apóstol Pablo lo llevaba aquí. Segundo viaje misionero. Segundo viaje misionero. Aparece, no se me distraiga por favor. Aparece el apóstol Pablo y Bernabé. Y Juan Marcos dice, yo voy. Y Pablo le dice, no vas. Te la tenía guardada. No vas. Y dice Bernabé, sí va. Y dice Pablo, no va. Y dice Bernabé, sí va. Y Pablo dice, no va. Hasta el punto que los dos hombres de Dios se separaron. Creo en las vestiduras del apóstol Pablo y que tenemos que poner autoridad cuando sea necesario, pero también creo que tenemos que ponernos las vestiduras de Bernabé para creer en lo que Dios ha puesto en otros. En la carta a Timoteo, el apóstol Pablo está en sus últimos días derrochando sabiduría, dolido, y le escribe a Timoteo, Timoteo, ven pronto a verme, Demas se ha ido amando este mundo, solo Lucas está conmigo, pero no venga solo Timoteo. Trae a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Pablo estaba diciendo, así como un día no lo vi preparado, ahora yo quiero aceptar que sí está preparado, así que tráeme lo que es útil para el ministerio. Yo viajé ayer todo el día, atravesé mi país desde el norte para llegar a Guayaquil, para buscar un Juan Marcos y decirte, los pastores han hecho toda esta celebración, porque todavía seguimos creyendo en ti. Juan Marcos, Juan Marcos, Onésimo, yo vine por ti. Vine a decirte que aún Dios quiere hacer algo contigo. Vine a decirte que aún Dios tiene un plan vigente para ti. Vine a decirte que este es el tiempo, que el legado, que este aniversario tiene la unción correcta para que te levantes y camines. Regálenme 5 minutos más, por favor. Pero lo más sorprendente de esta historia no es Onésimo. El más sorprendente de esta historia es Filemón. Porque Pablo sabía a quién le escribía. Pablo escribía este texto guardando la esperanza de que el discípulo que él había formado tendría corazón para recibir al que le había hecho daño antes. Este es el mandamiento más omitido por la iglesia de Cristo. ¿A qué se refiere, pastor? Proverbios, no tengo tiempo para esperarlo, así que lo voy a leer yo porque solo tengo unos minutos. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Otra versión, ¿sabe qué dice? Por encima de todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Dos ideas hay en el texto. Primera idea, por encima de todas las cosas, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Primera idea, ¿cuál corazón se refiere? La palabra corazón viene de la palabra cardia, que es de donde habla de este músculo vital que bombea sangre. De donde viene la palabra cardiólogo, ecocardiograma, cardiología. Pero el texto no se refiere a cardia, el texto se refiere a lev, una palabra que en otras palabras tiene una estricta relación con sentimientos, voluntad, intención, caso, corazón, cordura. Se refiere a algo así como un corazón espiritual. Y se refiere, mis amados hermanos, a algo así como lo que guarda la esencia de lo que somos.
Y el texto dice, sobre toda cosa guardada, guarda ale. Primera idea, ¿a qué corazón se refiere? A un corazón espiritual. Segunda idea, ¿cómo hay que guardarlo? ¿Cómo hay que guardarlo? El texto encierra una revelación tremenda, y es que habla como si fuera el guardián cuidando a su preso. Cuando tenía 14 años aproximadamente, eso creo yo porque no recuerdo exactamente, fui a visitar a un primo en la cárcel de mi ciudad y quedamos dentro de una fuga. Vi que todos los presos sacaron armas y vi que los guardianes se ubicaron, porque el fracaso de un guardián es que un preso se le escape, y el fracaso de un cristiano está en descuidar su corazón. Probablemente tu corazón tiene fracaso por dentro que se está reflejando en un fracaso por fuera. El corazón sano se convierte en la estructura que soportará la gloria venidera de Dios sobre ustedes. Si hay un corazón sano, eso no nos va a echar a perder. El corazón maduro sabe cómo ora. El corazón maduro dice: Señor, si esto me va a echar a perder, no me lo des. Pero nosotros no. Nosotros vemos cosas y las guardamos en el corazón. Escuchamos cosas y las guardamos en el corazón. Hemos descuidado en el corazón. Por eso, iglesia querida, tarea. A partir de hoy vas a orar 7 días por tu corazón. ¿Cuántos dije yo? 7 días. Sáqueme la petición del carro estos días, por favor. Sáqueme la petición del trabajo a los solteros y a las solteras. Sáqueme la petición del esposo y de la esposa. Y va a orar por su corazón estos 7 días, porque probablemente hay cosas en tu corazón que tú no conoces. ¿Cuántos días dije yo? 7. Voy terminando mi mensaje en esta noche. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Recuerda que Jeremías atribuye algo, una cualidad al corazón descuidado. Engañoso es el corazón, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Filemón, al parecer, tenía un corazón guardado. Pablo sabía que Filemón había guardado su corazón, y que ese corazón sano, iglesia querida, podía soportar la base del legado que se llama el perdón a las nuevas generaciones. Iglesia, vienen días mejores. Alguien que lo crea, vienen días mejores. Este año no va a terminar mal. ¿Quién lo cree conmigo? Este año va a terminar bien. Pero prepara tu corazón. Prepara tu corazón. No ha sido fácil ser un pionero. Tener un ministerio que Dios ha bendecido provoca muchas cosas. Los políticos nos persiguen. El año pasado fue el año de los reconocimientos. El Congreso de la República de Colombia reconoció a nuestro movimiento por nuestro trabajo en nuestro territorio. El departamento, la asamblea departamental me convocó para llamarme y condecorarme con la medalla Robles, que es el premio al joven guajiro destacado del año. No soy tan joven, pero me dieron el premio. Y todas estas cosas representan un peso sobre nuestro corazón, que si no estamos sanos, nos va a echar a perder. Vienen días mejores. Vienen días proféticos, vienen días de milagros. Prepárate para un diciembre de respuestas del cielo. Pero mientras tanto, prepara tu corazón para soportar todo eso. Filemón lo podía soportar. Iglesia, he sido ungido para ver enfermos sanarse, he sido ungido para los milagros, pero una responsabilidad tengo delante de Dios, y es preparar la iglesia para las nuevas generaciones. Hoy demando que tu corazón sea como el de Filemón. Hoy demando que tu corazón sea como el de Pablo con Juan Marcos. Hoy le hablo a la iglesia de parte del Señor: prepárate, porque por esa puerta las nuevas generaciones de la iglesia están a punto de entrar. Prepárate. Pero para eso tienes que tener corazón. Colócate de pie. El de camisa blanca con eso que son hojitas azules, colócate de pie. Tú, ahí en tu puesto, hay algo que parece ser que te ha sido quitado, que te pertenece, pero Dios te va a entregar días de restitución.
y lo que perdiste en la prueba te será restituido y multiplicado. Hay cosas que pareciera que te las han robado, pero son momentos que Dios ha permitido para formarte. Ha dolido, han habido pataletas, han habido cuestionamientos y has pasado por allí, pero hoy debes salir con la viva esperanza de que Dios responderá y que Dios restituirá lo que se perdió. Mueve la muñeca, no te sientes, yo no he terminado. Mueve la muñeca. Ve preparándola porque yo te veo firmando documentos. Es algo que tú has querido, pero que el tiempo se acerca. Vas a firmar documentos, vas a firmar, esos documentos se convertirán en contratos, qué sé yo, en una representación para ti. Pero escúchame, busca a alguien que viene de camino cuando tengas y ayúdale. Los que están sin casa te llamarán papá. Los que están en la calle te llamarán papá, porque vas a construir casas para el que no tiene. Los vas a enseñar a hacer empresa. Y sobre todo, lo vas a traer al altar. Esa es tu responsabilidad. Vas a ser muy bendecido. Onésimo, no le hablo al de hoy que está luchando. La palabra profética siempre habla y anuncia y viene sobre el que va a levantar Dios después. Y el que veo que Dios va a levantar es un hombre hermoso en la presencia del Señor. No vas a repetir la historia de nadie. Has visto fracaso en otros no tuvieron, pero lo siento por ellos. Tú no estás obligado a repetir esa historia. Contigo Dios va a escribir una nueva historia. Iglesia, contigo Dios va a escribir una nueva historia. Mi hermano, el que canta, estaba aquí dirigiendo. Colócate de pie, por favor. Levantas tu mano. Pon tus manos como si estuvieras recibiendo algo, tus dos manos, porque es como una llave que está viniendo sobre ti. Eso me dice de parte de Dios que hay nuevas puertas que se te van a abrir. Mientras tanto, hay cosas en el presente que tienen que ser reparadas, que tienen que ser restauradas. En otras palabras, hay que doblarse el pantalón, ponerse el overol y ir como el albañil, no sé cómo le llaman aquí, y reparar las paredes, las grietas. Eso tienes que hacer en estos días, porque hay nuevas puertas que se abren. Yo te veo atravesando, en la costa colombiana decimos el charco, te veo yendo a otro continente con un propósito específico de parte del Señor. Hay una habilidad nueva que se está despertando en ti. Óyeme lo que te voy a decir, en el 2025 vas a estar en escenarios que nunca imaginaste, que tú creíste que no naciste para eso, pero hoy Dios te da la llave para llevarte a lugares especiales. Escúchame, vas a hacer sorpresa. Vas a decir, aquí está el que tiene tantos años de trayectoria, aquí está el que tiene tanta preparación, y yo que no tengo tanto, por gracia Dios me puso aquí. Pero nunca te olvides que allí te llevará Dios para que seas luz. Nunca te olvides de eso.